En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el capítulo 24 de San Mateo, versículo 13 a 25, nuestro Señor habla de dos cosas, dos profecías. Una, la destrucción de Jerusalén, y la otra, el regreso de nuestro Señor al final de los tiempos y el juicio final. Por eso dice al final del discurso, dice: esta generación no pasará antes que suceda todo esto. Esto es acerca de la primera profecía de la caída, destrucción de Jerusalén. Por eso dice: cuando verán la abominación de la desolación anunciada por Daniel profeta, y bien dice: cuidado, los que están, dice, en el monte, que no regresen a sus casas, los que están en el campo, que huyan y salgan, y etcétera. Entonces aquí habla a los judíos de su tiempo, todavía que siguen en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó? Y bien, por desgracia, las autoridades de Jerusalén, Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, póngale en nuestro lenguaje actual, papa y obispos de su tiempo, y bien no lo aceptaron, lo rechazaron, lo menospreciaron, lo tacharon de lo que no era, y por envidia precisamente, y lo exigieron su crucifixión. Es verdad que ellos cumplieron las profecías sin quererlo y sin saberlo, pero las cumplieron. ¿Qué pasó después? Y después vinieron falsos profetas, falsos mesías, que se presentaron como el Cristo, falso mesías, y estos mismos dirigentes los aceptaron, se rebelaron contra el Imperio Romano y causaron una guerra tremenda, a la vez externa y extranjera, y a la vez civil entre ellos. Fue realmente tremendo, y finalmente en el año 70 Jerusalén fue conquistada. Todos los que salían fuera a buscar algo de comida, los agarraban los romanos, los crucificaban. Ahí alrededor de Jerusalén todo estaba como un bosque de crucificados, y los que estaban dentro comían cualquier cosa, viejo cuero, vaca muerta, excrementos, todo lo que podían comer, comían, morían de hambre, y entre ellos se mataban como furiosos, poseídos. Y finalmente, dije, el año 70, el hijo del emperador Vespasiano, Tito, pudo entrar en Jerusalén, y fue un masacre tremendo, y los sobrevivientes, agarrados con armas, fueron crucificados en las posturas más horribles, y los demás fueron vendidos como esclavos, y hay destrucción también del templo. Parece que el emperador no quería la destrucción del templo por obra de arte, pero una flecha vino encendida y quemó, y todo fue destruido, y los sacerdotes masacrados. Entonces, por no haber recibido a Cristo, bien, por desgracia, este pueblo pasó por todas estas pruebas. Y claro, abominación de la desolación también en los ídolos romanos, las águilas romanas, etc. Pero esto es una imagen de lo que va a pasar al final también. Al final, dice, al final del mundo, y bien, va a aparecer la cruz de Cristo, pero antes habrá muchos problemas. No puedo afirmarlo con seguridad. Cada vez que hubo problemas, dificultades en el mundo, en la iglesia, se habló del anticristo, se habló del fin, etcétera, y finalmente fue una crisis grave que se superó. ¿En qué tiempo estamos actualmente? No lo sé. Pero lo que puedo decirles es que estamos en tiempos apocalípticos. Estamos en tiempos excepcionalmente peligrosos. Si es una crisis grave, podemos superarla y continuar con la ayuda de Dios. O es el fin. Pero de todo modo, tenemos que ser muy atentos. Hoy el mundo está lleno de falsos cristos, falsos redentores y falsos profetas. No solamente fuera de la iglesia, todas las sectas protestantes bien son falsos profetas. Todo fundador de una disque iglesia que Jesucristo no fundó, y Jesucristo fundó la suya hace 2000 años, se llama una Santa Católica Apostólica, bien toda iglesia fundada después por hombres es obra del anticristo, de los anticristos, de falsos profetas que se hacen pasar por cristianos y por
por profetas, por mesías, servidores de Cristo. No sirve para nada a Cristo. Que sepan, no sepan ese asunto. Dios juzgará a cada quien según sus responsabilidades. También estamos guiados por falsos redentores, falsos mesías. Todos estos que lucharon contra la Iglesia Católica hace varios siglos, filósofos, escritores, pensadores, etcétera, que prometían redención de los pueblos, liberación de los pueblos, y bien los pusieron en la más grande y horrible de las situaciones. Y quiero también que sepan el desorden actual en la sociedad, en todos los aspectos, la familia, la economía, la seguridad, etcétera, todo lo que pasa, digamos, de miseria en la sociedad actual, todas las desgracias y sufrimientos que la gente padece y todos sufrimos, son problemas religiosos. Si la gente no hubiera perdido la fe católica, bien, si hubiera seguido los mandamientos de Dios, si hubiera vivido según el plan de Cristo en santidad y caridad, bien, no habría estos problemas que sufre el mundo entero, incluyendo las guerras mundiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en tiempo excepcionalmente peligroso. ¿Cuándo vendrá el fin? Dije, no sé, pero vendrá. ¿Y qué debemos ser para estar del lado bueno de Cristo, a la derecha de Cristo, no a su izquierda? Y bien, debemos vivir y morir en gracia de Dios y no en pecado. Vivir y morir. Morir significa el último segundo de nuestra vida humana, del alma y cuerpo unidos. Tenemos que en ese momento hallarnos en gracia de Dios, perdonados, justificados, confesados, en estado de gracia y santidad y no de pecado mortal. Al final, ¿qué va a pasar? Dice nuestro Señor, y bien dice, la señal del Hijo del Hombre va a aparecer, la señal que es la cruz. La señal del Hijo del Hombre en el cielo va a aparecer, entonces planearán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, Jesucristo, que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y enviará a sus ángeles con trompetas y voz potente, y reunirá a los escogidos, a los salvados, a los que murieron o están en gracia de Dios, reunirán a los escogidos de los cuatro vientos, desde el sumo de los cielos a su extremidad. ¿Y qué pasará después? Bien, después ya no hay tiempo de arrepentimiento, como el tiempo de Noé. Durante muchos años Noé con su familia construyeron el arca, y la gente se burlaba de ellos, los trataba de cualquier cosa menos gente sensata. Y la gente comía y bebía y fornicaba y pecaba y hacía de las suyas, hasta que Noé entró en el arca y cerró la puerta, y a nadie la abrió. Lo mismo pasará. Nuestro Señor dice, el final será como los días de Noé, y esto puede ser de repente. Entonces, como gente sensata, como gente que tiene, gracias a Dios, el juicio todavía en su lugar y tiene la fe, y viene penitencia, arrepentimiento. El que peca, deje de pecar. El que se droga, deje de drogarse. El que fornica, deje de fornicar. El que adultera, que no sea tonto, imbécil, deje de hacer este pecado horrible. Tenedlo por dicho, entendido, dice San Pablo, Efesios 5:5, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los avaros, usureros, heredarán el reino de los cielos, salvo si se convierten, se arrepienten. El que no reza, que rece. El que no se confiesa, que se confiese, para borrar sus pecados de su alma. El que no está bautizado, que haga bautizar y confirmar y casarse por la iglesia. El que está unido en unión libre de fornicación escandalosa, que deje de pecar, separarse o casarse como Dios manda. Tenemos que rectificar, queridos hermanos. El que se emborracha, que deje de emborracharse. El que tiene la curiosidad malsana e impura de mirar cualquier porquería media en las redes sociales, y no solamente mirar, sino pecar y después reenviar estas cosas abominables a otros, que no sea tonto. Por su culpa, toda persona que peca carga con pecado ajeno también por haber sido causa. La mujer que se viste mal como mujer de mala vida, enseñado medio cuerpo como una mujer de mala vida, que se cubre el cuerpo, el pecho, las rodillas, el hombro y todo, lo que vista como una princesa cristiana, etcétera, etcétera. Un ejemplo de pecados que son muy peligrosos, que excluyen del reino de los cielos, lo da San Pablo en su carta a los Corintios,
Primera carta, capítulo 6, 9 siguientes. Dice, hermanos, no viven la ilusión, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los rapaces, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los mentirosos, etcétera, heredarán el reino de los cielos. Que quede claro esto. Hoy los falsos profetas, los conductores del pueblo de falsa filosofía dicen, no hay problema, el hombre es natural, haga lo que haga. Es mentira. El mundo no es obra de los hombres. El mundo fue creado por alguien. El mundo pertenece a alguien. Los hombres también son criaturas de alguien, por lo tanto, darán cuenta de su administración, de su libertad. Hoy el mundo anda mal, incluso en la iglesia. Tenemos obispos, sacerdotes, teólogos que se ocupan más de gente que peca y no renuncia al pecado que de ocuparse de la conversión, salvación. Los verdaderos profetas predican la penitencia que los hermanos. ¿Qué hizo Juan Bautista cuando empezó su misión? Conviértanse y arrepiéntanse. Dejen de pecar. Lo mismo tenemos que decir hoy. Y que nadie diga, Dios está misericordioso, no hay ningún problema, siga pecando. Eso es mentira. Es verdad que Dios es misericordio, es súper misericordioso. Y la misericordia misma con todo pecador que se arrepiente. Dios no excluye ningún pecador arrepentido. Al contrario, tiene los brazos abiertos para perdonar y darle la vida eterna. Por eso se clavó en la cruz. Pero también Dios es justo. El que no quiere arrepentirse, no quiere convertirse, no quiere regresar al camino de la vida eterna y quiere tomar del infierno, bien, irá al infierno. Dios no obliga a nadie a ir al cielo. Dios nos dio la libertad, respeta nuestra libertad. A veces escuché gente sofista, gente de estos que enredan a la gente con argumentos falaciosos y falsos. Pero ¿cómo un padre va a echar a su hijo al fuego? No sea tonto, no entiendes nada. Dios no echa a nadie al fuego. Dios respeta la libertad del que quiere ir al fuego. Es otra cosa. Hasta el último momento Dios llama a la conversión al pecador. Porque hay gente de 90 años, casi 100 años, llenos de pecados. Dice todavía Dios los deja en vida, esperando su conversión, su arrepentimiento, que regresen. Pero al final no quieren de Dios, que quiera que haga Dios. Dios nos dio la libertad, a nosotros, a los ángeles, respeta nuestra libertad. Los ángeles hicieron un solo pecado mortal y están en el infierno para siempre. Ellos es otro sistema, su inteligencia, su decisión. Nosotros, por ser seres animales, racionales, bien, Dios tiene cuenta de nuestra debilidad, nuestra miseria, tiene más misericordia de nosotros, pero respeta nuestra libertad. Entonces, cuidado, hermanos, no sabemos ni el día ni la hora. ¿Cuándo va a aparecer la señal de la cruz? Es como cuando las bombas caen en la guerra, no es el momento de buscar cómo hacer, hace falta hacer antes las cosas. Seamos listos. No sabemos ni el día ni la hora, no sabemos. ¿Cuándo vamos a morir? No sabemos. Entonces los ángeles van a juntar a todos los hombres, todos van a resucitar, y ahí va a empezar lo que llamamos el juicio final, el juicio último. Dios mismo va a juzgar, y a Dios ningún abogado engaña. Dios es el juez incorruptible, es juez y testigo. Por ser Dios es omnipresente. Conoce, sabe todo lo que somos, hemos hecho y las consecuencias de nuestras acciones. Y es dogma de fe católica. En este momento de la resurrección final, los ángeles pondrán a la derecha de Cristo todos los que murieron en gracia y santidad, y a la su izquierda todos los que murieron en pecado mortal. Y ahí habrá manifestación de las conciencias. ¿Qué es manifestación de las conciencias? Dios comunicará una luz a la mente de cada uno que la hará capaz de ver la vida de cada uno con todas sus consecuencias, en bien y en mal. En bien y en mal. Imagínense un Francisco de Asís. ¿Cuántos millones aprovecharon de su santidad, de su acción cristiana, que se salvaron? Un Santo Domingo, un Santo Ignacio, un San Juan Bosco, un Santo Agustín, todos los santos, etcétera, etcétera. Y todos los cristianos desconocidos, que hicieron bien, que no conocemos, pero en este Señor va a manifestar su obra. Y veremos también la obra de todos estos cristianos, católicos, hombres, mujeres, jóvenes, hombres, mujeres, que vivieron, que sufrieron, que aguantaron, que dieron testimonio.
que dieron testimonio en este mundo de miseria, de pecadores, de injusticia, pero que dieron testimonio y Dios va a recompensarlos. También veremos la vida de todos los malos con todas las consecuencias. Un Lutero, por ejemplo, un Calvino, un Enrique VIII, que injustamente por su maldita lujuria destruyó la fe católica en Inglaterra y por culpa de ello nació la masonería y todos los ismos de los últimos siglos que lucharon contra Cristo y su iglesia para destruirla. Todo va a aparecer. Y esos fundadores de sectas que se hacen por profetas y apóstoles, engañando a la gente con falsos milagros diabólicos, haciéndose pasar por Espíritu Santo, todo va a aparecer, mis hermanos. Todo va a aparecer. Ahora una objeción que la gente sin mucha reflexión dice, pero yo no creo en esas cosas. Esto a veces uno escucha, ¿no? No creo en esas cosas. Creas, no creas, nada cambia. Usted vino a este mundo bien programado, tu organismo todo programado, sin decidir nada. Dejarás este mundo también con llantas y lágrimas y no sabes qué hay después. Lo que existe después no depende de tu opinión, Señor. Utilicemos nuestra inteligencia. Entonces, queridos hermanos, habrá juicio final. Y nuestro Señor en este momento va a llamar a los buenos, todos los que dejaron este mundo en gracia y santidad. Vengan los benditos de mi Padre. Hola, benditos del Padre Celestial. Recibir el reino de los cielos, la herencia de la dicha eterna. Y ahí también les dice lo que hicieron de bien. Tuve hambre, sed, me dieron de comer y beber. Estaba enfermo, preso, me han visitado. Desnudo me han vestido. Forastero me dieron cobija y techo. Cuando, Señor, el bien, todo lo que hicieron al más pequeño de mis discípulos en mi nombre, a mí me lo hicieron. Por eso, queridos hermanos, un corazón cristiano debe siempre tener caridad con el prójimo. Un cristiano no es egoísta, no es avaro, no es egocéntrico. Piensa en su prójimo. Y la caridad no solamente dar unas monedas, hay muchas maneras de hacer caridad. Por ejemplo, el pobre que reza, que hace penitencia, que ofrece sus penas, dolores y miserias, para la conversión de los pecadores, personas de los justos, hace gran obra de caridad. El que trata de instruir a su prójimo ignorante del camino del cielo, hace gran obra de caridad. El que da el buen ejemplo, aguanta, soporta, perdona, hace gran obra de caridad. Y dirá a los malos, váyanse malditos al fuego eterno. ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué no hice lo que yo pedí de hacer? Váyanse. ¿Cuándo te hemos visto sediento, hambriento, desnudo, enfermo y no te hemos ayudado? Dice, cada vez que dejaron de hacer al más pequeño de mis discípulos, a mí tampoco no lo hicieron. Váyanse. Váyanse. Por eso una característica del cristiano es la caridad con el prójimo bajo todos sus aspectos y también la dulzura con el prójimo, queridos hermanos. Y estos irán a la vida eterna y aquellos el fuego eterno. Cuidado, hay vida eterna. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay cielo, hay infierno, hay juicio. Y el mundo actual, dije, engañado por los falsos profetas y falsos filósofos y falsos guías, está intoxicando. Desde la primaria, pasando a la universidad, pasando las redes sociales, las películas, las canciones, las series. Por eso un cristiano debe tomar sus votos de bautismo en serio. El día de nuestro santo bautismo nos hicimos hijos de Dios, es verdad. Fuimos purificados, santificados por la sangre de Cristo, es verdad. Y si más tarde como adultos hemos pecado, hemos perdido la gracia y la santidad por miseria, por debilidad y por tontera, y bien, todavía nuestro Señor tiene los brazos abiertos para perdonarnos. La confesión, perdón los pecados, es importante. Entonces tratemos de tomar las cosas, dije, en serio y no seguir este mundo pagano. El día de nuestro bautismo, dije, hicimos un pacto por la boca de nuestros padrinos. ¿Qué dijimos? Renuncio a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Sobre esto también seremos juzgados, queridos hermanos. No es porque los vecinos, los amigos, los hermanos, los compañeros pecan y hacen pecar que no hay problema. Si hay problema, el que me ama guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Cuando el joven preguntó a Cristo, Señor, ¿qué debo hacer para salvarme? Para entrar en el reino de los cielos. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Guarde los mandamientos.
Y los mandamientos son 10, no solamente son 2, no he matado, no he robado. Cuidado, cuidado. Entonces, en resumen, al final del mundo, como pasó en Jerusalén, pasará también con todos los hombres. Esta destrucción, este masacre, esta miseria total de Jerusalén es figura de lo que va a pasar al final del mundo con todos los condenados. El que cae en el infierno, queridos hermanos, es para siempre, siempre, siempre. ¿Por qué los del infierno no se arrepientan? Porque no hay tiempo. Es en este mundo que hacemos nuestra salvación o condenación. Cuando un árbol cae, está por suelo, ya no puede levantarse. Lo mismo, el árbol cae donde está inclinado. Si hoy vivimos en pecado, bien, va hacia el infierno. Podemos todavía mejorar, podemos corregir, podemos modificar, pero si vivimos en gracia, hacia el cielo. Entonces tratemos de defendernos. Por eso les suplico que, hermanos, los que hace tiempo no se confiesan, confiésense. Los que no comulgan, comulguen. Los que no están casados por la iglesia, cásense por la iglesia. Los que por desgracia están separados, siendo casados por la iglesia, hagan todo lo posible para reconciliarse con su esposo o esposa y remediar esa situación. Y no digan que todo el mundo lo hace, entonces no hay problema. Cualquiera que dice algo contrario a lo que la Iglesia Madre Católica enseñó hace 2000 años sin interrupción, es un falso profeta. Quede claro. Y hoy hay de esos en la Iglesia misma. Lo que siempre fue considerado pecado es pecado. El pecado no va a cambiar porque estamos en el siglo XXI. Entonces, en resumen, dije, el juicio final es imagen de lo que pasó ya en Jerusalén. Si la primera profecía tuvo lugar, se realizó, ahora queda la segunda. ¿Cuándo vendrá? No lo sé. Pero los intérpretes más autorizados de la iglesia dicen que Cristo no habla del anticristo en singular, habla de anticristos y falsos profetas. Entonces, por ejemplo, el anticristo podría ser una coalición poderosa de falsos profetas, de falsos filósofos, de fundadores de sectas. Incluso sacerdotes y obispos también pueden ser falsos profetas en la medida que enseñan lo falso, que hacen pasar por verdad católica lo falso. Por ejemplo, los que quieren casar hombre con hombre, bendecir hombre con hombre supuestamente, bien, son los criminales, son los injustos, son Judas. Esto no merece ni nombre de cristiano, mucho menos de obispo. Y si usted va a una iglesia, a un templo, un lugar, una capilla, y ve las banderas de estos raritos de pecado, bien, ni entrar ahí ni salir, salga de ahí. Es un lugar profanado. ¿Es algo serio esto? Eso es muy, muy grave esto. No podemos engañar a la gente. No podemos. El pecado es pecado. Pidamos al Señor misericordia y guardemos, tomemos en serio lo que dice. Al final dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Que nadie nos engañe. Y si quieren saber dónde está la fe católica verdadera, bien, busquen los viejos catecismos de sus padres abuelos. Vayan a las librerías de viejo, ahí están la sana doctrina. Si alguien te dice el contrario de lo que tu padre, abuelo, bisabuelo te enseñó, sea anatema. No estamos jugando. No tienen derecho de engañar a la gente. La gente de hoy es muy delicada, súper delicadita. El Señor, Dios es Dios, somos criaturas. ¿Quién puso la ley natural? Dios, no es el hombre. ¿Quién puso la ley moral? Dios, no el hombre. Y lo que es antinatural siempre será antinatural, aunque lo quieran imponerlo como natural. Pidamos a la Virgen Madre su ayuda, pidamos a los santos que han luchado, sufrido, trabajado, muchos llegaron hasta el martirio, pero están en la gloria. Pidamos también a todos los jóvenes que en su tiempo también sufrieron, lucharon, fueron abnegados, valientes para luchar contra el vicio y el pecado y no dejarnos engañar por el mundo actual. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos,